Escaliburcio Ramón, ¿Qué pasa, Monty Peiró? estamos ya en la recta final de la temporada y no lo hemos advertido y ahora va a parecer que estamos avisando de golpe. Pero este Sí. es el penúltimo programa. Este es el penúltimo, sí. Bueno, oye, 2 semanas de tiempo hay. Bueno, una semana realmente, porque... Sí, para que se vayan haciendo la idea. Exacto. Y bueno, pues es nuestra segunda temporada. Ha sido una temporada marcada, como no, por el confinamiento. Sí. Eso nos ha hecho, pues bueno, nos ha hecho palmar una serie de programas que hicimos a través de Instagram. Ujú. Pero bueno, ahí están todos en iVoox. Hay mucha gente que se está enganchando a Todo Mal y va de Todo Maler, pero no ha escuchado ni la mitad de nuestros programas. Es verdad. Entonces, antes de quejaros Sí. de que acabemos la temporada, joder, poneos las pilas con lo que tenéis pendiente. Es un efecto curioso, ¿eh? Es que eso Realmente. pasa muchísimo. Y de joder, no, porque... Queremos según- más, queremos más. Pues si tienes Queremos ahí un montón. Así que bueno, ese es el penúltimo programa y luego ya afrontaremos el verano. Y... Sí, el verano. En verano hay que parar, ya lo dijimos el año pasado, Sí. pero hay que parar porque la gente deja de escuchar los programas. Claro, y deja de porque escuchar nosotros todo. también tenemos derecho a desconectar Exacto. del odio. Exacto. Así de hecho, odiamos cosas nuevas, acumulamos nuevas fobias Exacto. y ya volvemos en septiembre o en Mm. octubre totalmente renovados. Exacto, y así hacemos un poco de terraceo, Claro, un poco de piscinita. un poco de piscinita, un poquito de playita. Ujú. Tenemos que decir también que a partir de esta semana Todo Ujú. Mal se va a emitir, los programas antiguos, en Abubilla Radio. Una radio rural de Sí. una zona de La Rioja, que no recuerdo cuál es, pero una zona como un poco recóndita. Ujú, Estamos muy contentos de Sí. llegar a La Rioja. ujú. Yo he tocado en Llegábamos Logroño. igual por internet, pero... Sí, pero bueno, así como es más directo. Yo solo he ido una vez que toqué en Logroño y tengo unos recuerdos muy guays de O La sea, pero ha Rioja. sido justo... Ah, a La Rioja ha sido. He ido a Logroño, Ah, solo. vale. Solo he visto Logroño que fuimos a Ujú. tocar. Sí. Fui un día y me volví al día siguiente. Mm. Poco sé yo de Logroño. Mm. Pero lo que vi me gustó mucho y estoy muy contenta de que Abubilla Radio nos haya escogido Mm. para, en fin, pues para que la gente del entorno rural de La Rioja también tiene derecho a odiar cosas. Nada me hace más feliz. A mí la tampoco. verdad. Pues ya está. No... Pues vamos a empezar, joder. Pues venga, va. Todo mal, cosas que no, coño. Mira, Escaliburcio, Ramón, ¿Qué te yo pasa? no puedo soportar la gente que te pregunta Ujú. una información que a lo mejor tú le has dado por escrito Ujú, hace 3 WhatsApps. Es decir, te preguntan una cosa ujú. que si movieran el dedo por su pantalla durante aproximadamente un segundo, tendrían ahí la información que Ya. yo ya les he dado. Te quiero decir, cuando tú das una información por escrito, la das y esa información queda ahí. Mm. No se va. No es como la información oral que desaparece, que se desvanece. Mm. Tú esa información, joder, la tienes ahí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. No la vuelvas a pedir. No Claro. seas basura, porque es que es de Mm. ser mala gente, tío. Tío, que yo de hecho cuando me hacen eso, busco el mensaje, le doy a responder y le digo, aquí Ya, lo ya. tienes. Eso es un poco pasivo-agresivo. No, no es pasivo-agresivo es que me lo preguntes. Yo lo que te indico es, ahí lo tienes y ahí estaba. O sea, no lo tengo por qué volver a escribir si Sí, ya lo he pero escrito. podrías decir, ya te lo he dicho. Ya, pero a la Mira. quinta vez, pues directamente te lo enlazo para que tú lo veas. Sí, a mí me pasa mucho con el tema de presupuestos y tal, cuando te preguntan un presupuesto a la hora de trabajar y te dicen, pero ¿cuánto era? ¿Cuánto me dijiste que era? Coño, míralo en el Coño, email. míralo, porque muchas veces no te acuerdas de Claro, lo que pero le yo también, presupuestaste. a mí también me pasa que alguien me da una información por escrito y a mí se me olvida que me lo ha dicho, pero digo, ¿dónde me lo dio? ¿En el email? Ujú. Voy al email, lo busco, lo leo, obtengo Claro. la información que quiero sin molestar a una persona Mm. que previamente ya ha gastado su esfuerzo en facilitarme esa información. Exacto. No hay que abusar, tío. No hay No. que abusar. La gente es muy plasta con esto. Mucho, mucho, y muy vaga también. Y muy vaga. Pues mira, yo odio mucho esto que se ha puesto tan de moda en el posconfinamiento, que es el saludarse con el codo, pero no odio saludarse con el codo. Odio lo que se está sucediendo, que es que nadie se saluda con el codo serio. Todo el mundo Ya. tiene que fingir, dejar claro
que le incomoda la situación y tiene que hacer como un chascarrillo o una broma. Sí. Haciendo, El codo. que nos damos con el codo, que nos damos con Es el verdad codo. que se está No empezando- podemos evitarlo, yo lo hago Está siendo siempre. incómodo ya. Está siendo incómodo esto. Yo lo hago siempre. Yo lo digo, no puedo dar el codo serio. O sea, Claro, es que a mí, mira, vamos a ver, las feministas llevamos ya muchos años pidiendo por favor la erradicación de los 2 besos. Sí. Y se nos ha ignorado, se nos ha tachado de histéricas, de locas, de exageradas, de querer acabar. A mí una vez me dijeron que yo pretendía acabar con la raza humana. Sí. Porque al eliminar los 2 besos, Claro. eso iba a influir completamente en la tasa de reproducción. Claro. La gente se iba a reproducir menos y por tanto íbamos a acabar con la raza humana. Esto es real. Esto a mí, bueno, Sí, sí. lo viste. A Sí, mí sí, esto sí, se sí, me sí. dijo. Se te dijo, sí. Vale, y nos han ignorado. Pero ahora viene el COVID, lo de los 2 besos. ¿Habéis visto qué fácil era? Hijos de puta, no costaba nada eliminar esta movida. No va pasado nada. La gente va a seguir reproduciéndose y todo va a seguir igual, de mal. Efectivamente. Pues ahora lo del codo. Mm. Y esto del codo, tío, no, es que no, porque realmente el paso definitivo es el no hacer nada. El paso definitivo es decir, hey, Ey, levantar la ¿qué barbilla pasa? levemente, ¿Cómo vas? unos Sí. 30 grados y ya está. Y esto del codo no está funcionando. Esto es un parche que le hemos puesto porque nos cuesta soltar el contacto físico, pero además, que te digo una cosa, que te das un poco mal y te jodes, porque Te ahí, jodes ahí es una el- zona jodida, ¿eh? El músculo del tenista. ¿Cómo Hostia, era? La el lesión brazo del de tenista, una epicondinitis, de un mal saludo, ¿sabes? No sé, estoy completamente de acuerdo contigo. Perfecto. Pues al final eran cosas que no mío, creo. Ya, pero es que yo tenía muchas ganas de hablar Lo de veo, esto. lo veo. ¿Qué más tienes que Mira, añadir? yo no soporto, porque esto sigue pasando, de hecho me pasó esta misma semana, un hombre Sí. me respondió a un tuit empezando con la palabra tranquila. Tranquila, sí. A mí, como tú a mí me digas tranquila, es que tú ya sabes que tienes mi odio eterno para siempre. A mí que un hombre me diga tranquila, primera, yo no tengo por qué estar tranquila. Porque Sí. está muy sobrevalorado lo de estar tranquila. Parece que tranquila es como se tiene que estar. Sí. Oye, tranquila, no me sale del coño estar tranquila. No estoy nada tranquila. No tengo por qué estarlo. Porque vamos a ver, tú estás tranquilo en este mundo porque igual eres un psicópata. Ya. Te lo tengo que decir. Yo no estoy tranquila. No tengo por qué estarlo. ¿Y qué es eso de que a mí la gente me exija que yo esté tranquila? Pero es que aparte en los hombres está esto de que las mujeres estamos histéricas. Sí. Las mujeres estamos muy enfadadas. Pero eso no es óbice. Para nada. Te quiero decir, yo estoy enfadada, estoy cabreadísima, pero yo no. Pero ¿y qué? Yo estoy en mis plenas facultades, solo que te odio. Pero eso no tiene nada que ver. Los hombres son firmes en sus argumentos y las mujeres sois histéricas. Es Claro, que- pero ¿qué tiene de malo? Yo ya no voy al no estoy histérica. Vale, no, vale, voy vale. al ¿qué pasa si estoy Pues sí. histérica? ¿Qué Estoy puto enfadada. problema hay? Estoy histérica, pero es que además tengo razón. Y soy más lista que tú. Histérica y todo. Entonces, a mí no me digas que me tranquilice porque es que no me hace falta tranquilizarme. No me hace falta. De verdad. Qué pesados, tío. Tranquila. Bueno, o sea, tú me quieres sacar de... ¿Tú quieres que yo te odie? Dime tranquila. No me voy a tranquilizar, te lo adelanto ya. Pero es que además, a lo mejor, no sé, igual te insulto, te agredo verbalmente, incluso puede que físicamente, si puedo. Y eso es lo que te vas a llevar. Muy bien. Pues para acabar hablaré de la gran noticia de la semana, que ha sido la muerte de Pau Donés y bueno, y una de las reacciones que ha habido más numerosa de la que yo esperaba, la verdad. El tema de esta gente que lamenta la muerte de Pau Donés, pero tiene que especificar que no es fan de su música. Ah, bueno, claro, esto ha pasado mucho. Pero muchísimo. Pero esto ha pasado mucho, claro, porque Pau Donés cae bien, pero a la vez todos hemos rajado muchísimo del bonito, del depende, todo esto. Un día antes de que él dijese que tenía cáncer, todo el mundo rajaba de Pau Donés y de que Y del depende. siempre hacía la misma y canción. que siempre hacía la misma canción, exacto. Y de repente, claro, eso se quedó ahí. Porque es verdad que Pau Donés, pese a que sus canciones para muchos han sido muy pesadas, es verdad que él pues no cae mal, ¿no? Entonces No. a la gente le crea esta movida de quiero dar el pésame, pero tampoco quiero que nadie se crea que a mí me gusta el puto depende, porque no me gusta. Pero, o sea, ¿de verdad es tan importante? Primero, decir nada. O Ya. sea, es tan importante que la gente... O sea, primero tienes que poner que lo lamentas. Puedes no decir nada. Claro, porque decir. si no te gusta su música, ¿qué te une a ti, a Pau Donés? Nada. Te une que nada. es un tío muy conocido y que todo el mundo está tal. Pero bueno,
Vale, sí, quieres lamentarlo porque mucha gente a tu alrededor se ha hecho eco y quieres hacerte eco. ¿Tan importante es dejar claro que no te gustaba su música? Sí, porque además eso lo escribió Ana Elena Pena, un texto en su muro, que creo que tiene bastante razón, ¿no? Que dice, realmente es un poco feo. Es muy feo. O sea, tú Es lo irías único que dices de a un Pau. entierro de alguien a decirle a alguien, oye, la música de tu hermano, pues era una puta mierda, pero bueno, lamento que se haya muerto porque, claro, a mí me parece que merecía vivir. Sí. ¿No? O sea, es que suena un Gracias. poco así. Ah, vale, sí. No te puedes sí, merecía esperar, vivir, quiero decir. sí. Claro, di que te sabe mal la muerte de Pau Donés, pero claro, en realidad tú también quieres dejar claro que no te gusta el bonito. Claro, tienes que dejarlo muy claro. Pero no es, a lo mejor el día de su muerte tampoco es el mejor para decir que no te gustaba su música. La gente lo intenta arreglar. No Sí. dicen, menuda basura, depende. No, claro. No, Dicen, no era pues, fan. Por lo que sea, su música y yo no conectamos. Di la verdad, joder. Di que te daba asco el depende, coño. Que lo estabas diciendo la semana pasada. O no digas nada, joder. O di simplemente, mira, Que es me que al sabe final mal. todo se reduce a lo mismo. O sea, ¿y si no dices nada? ¿Y si no dices ¿Y si nada? no decimos ¿Qué nada? tal? Pues yo creo que podemos acabar con esta conclusión que es maravillosa, que es igual no decir nada es la mejor opción. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Esta sección ha venido muy fuerte después del confinamiento. Me he refugiado mucho en ella, pero... ¿Has visto mucho cine en el confinamiento? La verdad es que no. La verdad que no. ¿No? Básicamente en el confinamiento he hecho jugar a videojuegos y ver series de animación juveniles. Vale, muy bien. Es lo que he hecho Bueno, a mí eso me principalmente. parece bien. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo también. Pero no es de eso sobre lo que voy a hablar. ¿Qué ha pasado esta semana en referente al cine? Algo que se ha hablado durante un día muchísimo y ahora ya la gente ya se ha olvidado básicamente. Pero Sí, no durante quiero un eso. día la gente se vuelve muy loca y luego al Muy día loca. siguiente resulta que tampoco les importaba tanto, pero bueno. Pues resulta que se ha hablado mucho de lo que ha ocurrido en el canal de streaming HBO Max y la película Lo que el viento se llevó. Me está dando ya pereza, ¿eh? Sí, es voy que a me da intent- mucha pereza. Como vamos a intentar resumirlo muy, muy rápidamente porque se ha hablado mucho y muy intensamente y tampoco quiero Pero hacía falta tu repetírmelo. opinión, Scali, porque Sí, es la que de verdad nos interesa. Muchos han opinado ya del tema, pero nosotros no, así que vamos a ello. Vamos a hacer un resumen cronológico primero para situarnos. Contexto social. Hace una semana, el Black Lives Matter en plena ebullición en Estados Unidos, después del nuevo asesinato racista a manos de la policía. Todo empieza a cocerse cuando Los Angeles Times publicó el 8 de junio un texto firmado por John Ridley, guionista de 12 años de esclavitud, en el que pedía abiertamente la retirada de Lo que el viento se llevó. Acusando a esta película de romantizar los horrores de la esclavitud. Ujú. Según Ridley, es una película que, cuando no ignora los horrores de la esclavitud, se detiene únicamente para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos sobre la gente de color. Ujú. Esto provocó cierto movimiento en redes sociales que acabó con la retirada temporal de la película de su catálogo. Aquí es cuando todo el mundo se vuelve loco. Claro. O sea, la indignación de los amantes... Van a prohibir lo que Sí. viento se llevo. Que te digo una cosa, Ujú. la mayoría de gente que lo está criticando, te lo voy a decir ya, no la ha visto O no se acuerda de o no se absolutamente acuerda nada. y les da absolutamente igual. O sea, no Sí. les parece que sea una película que haya que ver todas las semanas. Les da igual. Lo que les gusta es la censura, lo políticamente correcto, los millennials, la piel que fina, el papel de fumar, toda esa mierda. Solo quieren soltar esa mierda. Efectivamente, los amantes de lo políticamente incorrecto no tardaron en estallar y la red se inundó de profecías que presagiaban el peor de los escenarios para la libertad Y creativa. de male tears. Muchos mail tears, Algunos muchos female mail tears también, pero sobre todo male tears. ridiculizaban el hecho de mirar con ojos de hoy lo que se hizo hace casi un siglo. La película, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Vivien Leigh, volvió al canal pocos días después con un cartel que advertía a los espectadores de que su contenido es perteneciente a su tiempo y hay que entenderlo como tal. Pero el daño estaba hecho y el debate servido. Las hoces y las antorchas se alzaban en contra de los que ellos consideraban hoces y antorchas contra la libertad de expresión y a favor de lo políticamente correcto. ¿Cómo voy a ver una película si me ponen un manual de instrucciones justo antes de empezar?
Pues a ver, Manuel, si esa es tu interpretación, tal vez sí necesitas un manual de instrucciones después de Claro, todo. porque a todo esto lo que al final va a suceder o ha sucedido es que van a poner un pequeño... Un cartel. Un cartel. Diciendo que la película que van a ver a continuación Está pertenece a su tiempo. Claro, es eso. Básicamente Y eso la gente no puede, porque eso es censura Sí. y eso es tener la piel muy fina y toda esta mierda. ¿Qué dius? Vamos a ver, ¿de verdad? ¿No ¿Es para puedes tanto? soportar un cartel? ¿No puedes, joder? Un cartel que realmente cuando está en pantalla estás meando. Claro, Porque pero es estás que aparte meando. te comes mil, esos que Sí, salen sí, en verde, de claro. la American, no sé. Quiero decir, ¿qué más te da, joder? Pero aparte, si las personas negras Sí. que sufrieron la esclavitud, Ujú. ellas, consideran que este cartel es importante y a ti te supone un segundo más de tu vida al ver la película, que no la vas a ver, por otra parte, ¿Que no la vas a ver? ¿a ti qué más te da? Pues se ve que les da mucho. ¿A ti qué más te da? Es que no lo entiendo. Y si una persona que tiene 15 años ahora, que todo esto de la esclavitud le queda más lejos y no tiene ni idea, ve la película esta porque le dicen que es un clásico y ve ese cartel y dice, ok, muy bien, pues ya lo sé, que esto es, vale, guay. Vale, Y luego ok. ve la película, ¿qué pasa? Oye, pues igual la sitúa en su tiempo Claro. y dice... Pues esto Vale. yo lo veo un poco, pues cuando tú vas a ver Star Wars, pues bien que te comes, bien que nos comemos el texto ese del principio que te pone en contexto, te pone en situación, Claro. te explica a ti un poco cómo está la movida de la galaxia en ese momento y tú dices, vale, ok, ya sé cómo está. Pero es que además hay mucha contradicción porque hay un gran argumento también que dice que no hace falta el cartel, que ya todos sabemos que, Sí, claro. que, Ya. esa película, pues bueno, pues sí, es un poco racista, pero que tampoco... Pero ¿cómo lo vamos a, pero vamos a ver? Quieren las dos cosas. Quieren no poner el cartel, pero porque da por sentado que tal, y luego decir que tampoco es racista, que lo quieren todo. Claro, quieren decir que no hace falta el cartel porque ya todo el mundo sabe que es racista y que eso no hay que tomárselo en serio. Pero Y que a no la es vez racista. no hace falta el cartel porque lo que el viento se llevó no es No, racista, es exacto. una película de su tiempo. Mira, aclaraos. Tal cual, es que está pasando esto. Sí, yo lo que he visto es a señores que además, obviamente, nos han molestado en indagar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Que ellos han leído... Ellos dicen que van a prohibir la película, o sea, Sí. va a ser ilegal, a ti te pillan viendo lo que el viento se llevó y yo qué sé, igual te meten en la Te cárcel. detienen, sí. Te detienen por políticamente incorrecto. Te vas a una cárcel con Pérez Reverte, con el Víctor Lenore, con Sí. todos estos, con el del pelo este, ¿cómo se llama? Pérez Reverte ha escrito un artículo sobre esto. Obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo se llama este que nos da tanta rabia? El Soto Soto y Ibars. Bars, todos estos. Te vas allí a cumplir, van a hacer unas cárceles adrede que para gente políticamente incorrecta, porque claro, no vais a caber en las cárceles normales. No, claro. Va a haber que invertir muchísimo en infraestructura, en fomento, todo esto. Bueno, vamos a ver. ¿Por Sí. qué sois tan pesados, tío? ¿Por qué sois tan pesados? Es No que lo van a prohibir, no lo han censurado. Ponerle un cartel delante no es censura. Os pongáis como os pongáis. No es censura. No es para censura. nada. No pasa nada. De verdad, no vais, vosotros no queréis ver esta película, pero que si la queréis ver, no pasa nada. La podéis seguir viendo. La podéis seguir viendo Sí, con y un no pasa pequeño nada. cartel que a lo mejor hace que la película dure 2 segundos más. Sí. Da igual. Exactamente. El caso es que yo quiero aprovechar que ha sucedido esto para hablar de un tema que siempre me ha interesado mucho y creo que es un ejemplo perfecto de lo que el viento se llevó. De las diferencias que existen entre ser una película sobre y ser una película que. Me gusta mucho esto. Es decir, lo que el viento se llevó, ¿habla del racismo o es racista? Ujú. Esto genera muchísima confusión en muchas películas, ya hemos hablado de alguna en este programa, que comentaré después, pero vamos con la película en cuestión. Parece ser que mucha gente no ha visto la película o apenas la recuerda. Yo ni me acuerdo, de verdad. Viven convencidos de que la película parece racista porque se muestra el racismo de la época que retrata, que estamos hablando de siglo XIX, 1860, la década de los 60. Es en Estados Unidos, en plena guerra de secesión. Pero ¿cómo identificamos si una película es racista o machista y no es una película que simplemente refleja lo que ocurrió en determinada época? Pues a ver, esto no es siempre sencillo, sobre todo cuando hablamos de ficción. Pero cuando estamos hablando de una película ambientada en un contexto histórico real, como es el caso, es bastante más fácil de distinguir, y es el caso que nos ocupa. La guerra de secesión enfrentó a los Estados Unidos internamente por varios motivos, pero el principal fue el tema de la esclavitud. El norte quería abolirla, el sur mantenerla, a grandes rasgos. La esclavitud no era algo guay. Podemos concluir, Monty Peiró, en que la esclavitud
no molaba. No molaba. Eso lo tenemos bastante claro ahora, 2020. Bueno, En teoría... ¿te recuerdo en qué tienda sigue comprando la mayoría de la gente? Ah, bueno. Es que a mí claro, bueno, claro. ese es otro tema. Ese Esto es es otro como tema, sí. un tema dentro del tema que a mí me hace mucha gracia, que la gente está en contra de la esclavitud y en contra de un montón de cosas, pero no le digas que deje de comprar en Zara, No, porque no, no, esto no. es que no lo pueden soportar. Y oye, Es un temazo. Es un temazo. O sea, Sí, además sí. que no es tan difícil, ¿eh? No que es tan de difícil Zara se entender. sale, joder. Del Zara se sale. De- Pues esto, en parte también ya se sabía en el 1938, que es cuando se rodó la película, que, por cierto, hace 80 años ya de lo que el viento se llevó. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, 1938, que no... Que bueno, que ya se sabía. Para comprobar si se hizo bien o mal, tan solo tenemos que comprobar cómo trataron ciertos temas que ocurrieron en la realidad, cuáles muestran, cuáles ocultan y qué tipo de participación tienen las distintas partes en ella. Pese a hablar de la guerra de secesión, apenas se detiene en el tema de la esclavitud. Las personas negras esclavas que salen son como de la familia, amables sirvientes fieles a sus amos sureños. Plantea como argumentario principal del bando sureño que tan solo deseaban la independencia. Lo de mantener la esclavitud se menciona un poco de refilón, pero no se menciona como queremos seguir teniendo nuestros esclavos. Eso Claro. no termina de defenderlo. Lo que dicen es que los protagonistas de la película solo quieren vivir en paz, seguir manteniendo el status quo de Ya. su sociedad idealizada, porque esta película idealiza mucho el mundo, esa sociedad preguerra, Ujú. donde vivían de putísima madre, porque tenían sirvientes. Claro, Claro. es que la esclavitud es Hombre, muy la buena para la esclavitud, economía. Si tú no te planteas el tema moral, es de puta madre. Tienes gente en casa que te hace todo. Te hace todo. Fantástico. Es que a lo poco que hagas es que vives de putísima madre. Claro, es que quiero decir que te estás ahorrando una pasta ahí. El caso es que refleja, pues eso, en la película refleja una sociedad idílica donde los esclavos estaban más o menos bien. Aquí te pueden hacer, perdona que te interrumpa, Sí. un Excaliburcio out of context bastante guapo, con la, Ah. la esclavitud, a poco que tal te va Ya, bien, ya. ¿sabes? Se puede sacar de contexto bastantes frases, sí. Te pueden hacer como a Casey O y hacerte pasar por un proesclavista. Vale, si todo esto no es suficiente, voy a jugar la eterna carta de los nazis que tanto nos gusta en este programa. Otra frase. Otra que te frase que se juega. Para rematar a ver este argumento. Imaginad que relatamos una historia en un campo de concentración nazi. Imaginemos que los buenos, los protagonistas, son los que dirigen el campo. Imaginemos que los malos son los rusos que liberan el campo. Imaginad que los judíos no salen en la película, excepto uno que suelta chistes, cae bien, y al final de la película pues lamenta que el campo se haya ido al garete porque los horrores de la guerra y tal, qué pena con lo bien que estábamos. Ujú. Pues la verdad es que, claro, es que es importante dónde pones el foco. Y como- Con los nazis es que se entiende todo bastante más. Sí, O sea, bueno, hay gente que le cuesta, ¿eh? ya, a otra gente le cuesta. Por cómo tenemos el mundo, hay gente que le cuesta. Últimamente sí. Ni siquiera voy a recurrir a mencionar el estereotipo de la niñera interpretada por la oscarizada Hattie McDaniel, que directamente no tiene ni nombre, se llama Mami, Ujú. que aquí en España tenía, no sé si te acuerdas, un acento cubano en su doblaje, como olvidar el señorita Claro, Escarlata, claro. señorita Escarlata. Claro. Y El tampoco... doblaje español siempre acaba, o sea, cuando crees que ya no se puede hacer peor, ¡pum! Le da Pam, la vueltecita, la ¿eh? Y vueltecita. para que veáis. Exacto. Y tampoco voy a entrar en la apología de la violación intramarital que hay en la película. No es necesario para el tema que nos ocupa y nos perderíamos muchísimo, pero ocurre y no os creeríais si volvieseis a ver la película Claro. este tema. El caso es que aunque haya expuesto mis argumentos para decir que efectivamente lo que el viento se llevó, al ignorar deliberadamente los estragos de la esclavitud para lavar la sociedad de mediados del siglo XIX en el sur de Estados Unidos es racista, podemos proceder a suponer que no está claro, que no lo vemos, que puede que sí o puede que no. Vamos a presuponer que no lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo pronto, y como primera medida, conviene escuchar. ¿A quién? Lo que hemos dicho antes. Pues a las personas a las que esto les afecta. A los afectados. Es que claro, a mí me hace mucha gracia ver a estos señores blancos, ¿no? Que te dicen, hombre, pero si... Joder, es que la gente se ofende por todo. Vamos a ver. Cállate.
¡Cállate! Es que nadie va a leer los cartelitos que salen al principio. Que la gente se pone muy tensa por algo que ni se molesta en mirar. Y quizá, mira, ¿sabes qué te digo? Que quizá el Club de la Lucha necesitaría un cartelito que diga Tyler Durden es el villano de la peli. Y dejad de pegaros en el descampado que sois unos cutres. Pues sí. Pues sí, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues agradecería pues que en Sensación de Vivir pues me hubieran puesto un cartelito que pusiera cuidado con idealizar a Dylan, cariño, porque estás cayendo en todas las garras del amor romántico y te vas a tirar 20 años de tu vida persiguiendo a un ideal de hombre que no existe y que es todo mentira y además no te conviene. Ojalá. Es que, cuidado, si la gente se está quejando ahora, esto es solo el principio. Sí. Y ojalá menos cartelitos en Star Wars, porque ahora que lo estoy pensando, esas turras que ponen ahí, que dices, tío, esto, o sea, quiero decir, ¿por qué no hacer esto en película? Claro. ¿Por qué no ruedas esto? ¿Por qué me lo cuentas así, aquí? No Como sé. les gusta mucho a los cinéfilos de YouTube decir, muéstramelo, no me lo cuentes. Muéstramelo, no me lo cuentes, George Lucas, porque es verdad que luego todos hemos fetichizado y adoramos las letras de Star Wars, que yo me quería tatuar en la espalda todas las letras, o sea, las de una, no sé cuál, tenía que... Una bala esquivada ahí. No, puede que lo haga, ¿eh? Puede ¿sí? que lo haga, no lo Mira. sé, porque ahora no me pega con los tatus que yo, pero no lo descarto. Te quiero decir... Pero ¿realmente qué es esto? Esto media hora de letras ahí y nos lo comemos encantados. Y luego te ponen un cartelito en lo que el viento se llevó y no lo podemos tolerar. Mira. Pues es solo el principio, porque realmente creo que lo del cartelito se va a ir estilando más, porque nos vamos dando cuenta de más cosas. Como sociedad estamos avanzando y nos damos cuenta de que estamos haciendo mucho daño o hemos hecho mucho daño sin haber contado con ello. Y quizá el Club de la Lucha lleve un cartelito que diga... esto es masculinidad tóxica, no lo idealicéis. Claro, pero bueno, yo esto lo veo un poco igual que cuando tú vas a un museo y te pillas un guía, claro, y el guía te contextualiza las obras que tú estás viendo para que entiendas por qué ciertas conductas que a lo mejor tú no entiendes, ¿no? Pues qué son, qué está pasando ahí. O yo qué sé, cuando vas a un campo de concentración y un guía te explica lo que sucedió allí y te lo contextualiza, porque si tú, no sé, a lo mejor te pilla dentro de 60 años, un chaval muy joven que no ha escuchado hablar de Auschwitz y llega a Auschwitz y dice, bueno, pues aquí a lo mejor tampoco estaban tan mal, ¿no? Está guay el sitio, está... no Sí. sé, que no veo el problema, es una manera de aportar una información que ahora se ha vuelto relevante, porque ha pasado el tiempo, los hechos han... O sea, la historia... La sociedad ha cambiado. Claro, y afortunadamente hemos avanzado, pues ya está, ni tan mal. pues que se preparen. Personalmente, a día de hoy, considero que esta es la decisión más acertada en cuanto al cine, porque es cierto que con la música es muy complicado, porque no vas a poner delante de la materia de loquillo... con la música es más difícil y a la vez es más sencillo, porque a loquillo ni te acerques. Quiero decir, así ya está. Ya está. Tuvo su momento y ya Tuvo está. su momento, pum, adiós. Y nada, pues oye, a prepararse y a joderse un poco. Y a Que dejar, tampoco- a dejar de llorar por todo, joder. Exacto. De bajona con arjona. De mierda. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? Scali, ¿Qué pasa? qué movida. ¿Qué ha movida. pasado? Bueno, tú sabes, y saben nuestros oyentes más fieles, Sí. que nosotros siempre hemos mantenido la teoría de que Ricardo Arjona era la versión guatemalteca de Melendi. Sí, cierto. Y cuando agotamos un poco el filón de Melendi, pese a que es inagotable e infinito, decidimos pasar a presentar a nuestros oyentes a Ricardo Arjona, Efectivamente. que era como la otra cara de Melendi. Es como una mitosis inversa, Sí, es sí. una persona dividida en dos. Sí. Bueno, pues ha pasado algo muy loco, y es que Ricardo Arjona en el confinamiento ha sacado una canción Sí. y Melendi ha hecho una versión. ¿Ya? O sea, sí, joder, o sea, loquísimo. Qué rapidez. Ricardo Arjona sacó, pues no sé, en abril o así, a finales de abril, la canción Hongos, que ahora comentaremos un poco, y Melendi, a principios de mayo, o sea, tampoco te creas que tardó mucho, ha hecho una versión en su casa, así como con el móvil.
¿vale? Muy bien, muy Se ha hermanados. grabado tocando a esta canción y además dice Hongos Cover. Bueno, hashtag Hongos Cover de Ricardo Arjona. Gracias por tu música, maestro. Hashtag blanco y negro, porque se ha grabado en blanco y negro Melendi, como hacemos todos cuando Claro. no nos ha dado tiempo. Sí, el videoclip de Arjona también es en blanco y negro. Claro, pero yo Melendi lo hace esto porque está por casa. Y entonces Claro, lo claro. típico que estás despeinado y en pijama y en blanco y negro estás Ya mejor. todo se simula, sí. Claro, pues muy loco porque este crossover, bueno, a mí esto me deja helada. Sí. Hongos, de todas formas, es una palabra bastante fea, ¿no? Para... Sí, porque además, como ahora veremos, No conduce a tampoco- pensar en cosas buenas. Tampoco te creas que sabemos muy bien de qué tipo de hongos habla. No sabemos Ya. si habla de ingerir unas setas o de pillar una candidiasis. Sí. Porque dice, ¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? Que ya Ahí. esta pregunta en sí... A ver, ¿quién le dio los hongos a Dios? Vamos a ver, a Dios, si Dios es Dios, nadie le da nada, porque Ya. Él es el creador. Claro. Pero si alguien tuviera que darle algo a Dios, de todas las cosas que podría darle, a ti, Ricardo Arjona, te inquieta los hongos. ¿Quién le ha pegado los hongos a Pero claro, es que, Dios? ¿de qué hongos estamos hablando? Joder, alucinógenos, candidiasis. Bueno, estamos hablando de un dios poco cristiano en realidad, es un dios más mitológico, más de la antigua Grecia, muy humanizado, ¿no? O sea, tú Que- estás con la tesis de quién le pegó los hongos a Dios. Exacto, claro, los dioses griegos tú sabes que no paraban de follar, follar, a saco, claro. entonces podían ser susceptibles de contraer alguna ETS. Sí. Entonces- Sí, no, desde luego. Además, en la antigua Grecia, hasta donde sabemos, no tenían canestén, no tenían... Además, estamos hablando de Arjona, es la persona que le dedicó una canción entera a la menstruación, por lo tanto, que empiece su canción hablando de que a Dios le pegaron los hongos no me parece en absoluto una locura. No es descabellado. No. Sigue preguntándose, ¿quién me da respuesta para este misterio? Bueno, Ricardo, vas a tener que vivir con esta duda, es lo que hay. ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? Muy onírico esto, ¿eh? Muy Yo lo veo muy onírico. onírico. Sí. Muy Dalí. ¿Qué Mm. hacen tantos vivos en el cementerio? Aquí de repente se hace estas preguntas, así. Sí, para mí es como él se venda los ojos, pone un mural con palabras sueltas en el eso y tira un Sí. dardo y donde cae pone la palabra. Y luego de repente tiene un giro Ujú. y dice, ¿qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño. Ve a pintar grafitis con 2 corazones, que yo aquí veo una referencia a Banksy, Sí. nunca sé cómo se dice, Banksy Nadie o lo Bansky. sabe, nadie lo sabe. Creo que se está dirigiendo a Bansky, creo que Ricardo Arjona está harto, y le dice, vete a pintar grafitis y a mí no me des instrucciones. Ya. Creo que está un poco harto, ¿no? Ujú. de este artista, quizás Mm. eso. Búscate a un idiota manso y hogareño. Tengo algo de inglés para pedirme un trago. Uso el castellano para pagar la renta. Duelen los impuestos cuando se los pago. Aquí nos está diciendo que bebe como un inglés y Ujú. que evade impuestos como un español. Ya. Lo cual yo no creo que sea algo... O sea, De lo que presumir. no, Ricardo. Ya. Demasiado idiota dirigiendo el mundo. Esto es un clásico, Melendi. Aquí esto Mm. yo veo muy... A Melendi le gusta mucho esto, ¿no? Mm. Nada que aferrarme, todo lo perdí. El oro y la mierda, siempre los confundo. Aquí estoy de acuerdo con él. ¿El oro y la mierda? El oro y la mierda, siempre los confundo. Que ya, ¿Pero bueno, se refiere sí. a la mirra o se No, o a se la refiere- mierda, no, no a la mirra. La mirra no. Claro, bueno, tú No, él sabes que... confunde. Sí, yo sé que el oro, el incienso y la mirra en la religión cristiana van unidas. Pero Igual no, se ha él, equivocado el hombre. no. Él confunde el oro y la mierda. Pero bueno, esto Ya. tampoco sé por qué te pilla de nuevas. Igual está confundiendo la mirra con la mierda. Y él lleva toda la vida pensando que uno de los Reyes Magos llevaba mierda al niño Jesús. Entonces por eso tiene esa cosa Oro, tan rara incienso y con... mierda. Igual tiene ese conflicto tan jodido con el dios No, yo creo cristiano. que se refiere a que se cree Sí. que hace canciones guays y son una mierda, ¿no? Ah. Yo lo entiendo así. Ya, o sea, pero es no, como yo lo no quiero hacia entender. él. O lo está admitiendo. Está admitiendo Yo quiero creer que él está haciendo aquí una retrospectiva sobre su que no sabe si lo sobre está su haciendo bien o acervo no. musical, ¿no? Sí. Pero no, es que va. No. Y que luego va. dice, ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer, bueno, esto otra vez. Y ya está. ¿Ya está? Ya estaría. Mm. Entonces me parece una maravilla que Melendi haya hecho una versión. Es que de verdad, a mí esto me parece... Estoy contentísima. Yo creo que, claro, o sea, nosotros lo vimos venir antes que nadie. Claro, porque es verdad que pues bueno, somos grandes expertos en la obra de Melendi. Sí, entonces Somos vimos mucha conexión. melendiólogos prácticamente.
Y al final Melendi ha admitido que es una de sus grandes influencias es Ricardo Arjona, como es obvio, solo por al leer sus letras. Entonces, bueno, es una revelación que para acabar la temporada está bastante guay, la verdad. Sí, al final está muy bien porque es como que se ha cerrado el círculo y lo que no era más que una sospecha, ahora ya es una evidencia empírica, que es que Ricardo Arjona y Melendi forman parte del mismo plan. Pues sí. Así que bueno, pues cuidado con esto. Cuidado con esto. Pues yo había preparado otra canción de Ricardo Arjona, pero no sé si quieres que la dejemos para la semana que viene o quieres que tiremos con ella. ¿A ti qué te dice Hombre, más? yo ahora mismo estoy on fire, yo quiero más. ¿Tú quieres más de Arjona? Pues venga, vamos a hablar de una canción que nos muestra la sensibilidad de Arjona a la hora de tratar a la mujer. Como lejos de las acusaciones de machismo por parte de sus haters, él sabe ver más allá. Y no solo sabe tacharlas de putas, como en su famoso verso de tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Que era uno está pensando, buah, que de puta madre estuve ahí. Qué ingenioso, qué retruécano. Soy el Quevedo de Guatemala. Luego también nos acusaba de mancharle la cama con nuestra regla. Exacto, o de llevarte a la cama era más fácil que respirar. Muy bien. Que por cierto, estos 2 versos que he dicho yo son los 2 primeros versos de la canción Tu reputación, que ya analizamos. Que ya analizamos y que bueno, pues haya cada uno. Vamos a asistir al Arjona más positivo, al Arjona más woman friendly. Vamos a escuchar y ¿Una Arjona feminista? Sí. ¿Una Arjona aliade? Bueno, no me quiero pasar tampoco. ¿Ricardo Arjone? Vamos a dejarlo en woman friendly, ¿vale? Vale. Y vamos a comentar una de las canciones más celebradas por los Arjona stans. Desnuda. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. Bueno, no es parafilia, ¿eh? No es parafilia, Arjona. Igual lo tuyo no es una aberración sexual, pero intentar pasar la expresión en cueros en un pretendido poema sí es una aberración al buen gusto. Sigamos. El compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. A ver, Escalurcio, por favor, te tengo dicho, avísame de estas mierdas, trigger warning, Trigger tío. warning ya a partir de ahora. O sea, ya llego tarde, pero sí, es cierto. Toda la Pechos canción. aventureros. Pechos ¡Qué aventureros. asco, tío! Como podemos ver, Arjona destaca positivamente los atributos naturales de una mujer anónima que está como a él le gustan las mujeres, aventurera solo donde a él le interesa. Aunque ya aquí, dentro de sus buenas intenciones, Arjona deja escapar cierta preocupación sobre el efecto de la gravedad en esos pechos aventureros que tanto adula. Esos pobres pechos son víctimas de una gravedad que acabará por estropear lo que Arjona tanto valora. Muy desagradable. Muy desagradable. Aún está por venir lo peor, te he de decir. Venga, vamos. Será porque no me gusta la tapicería, que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Bueno, no sé qué lencería habrás visto tú, Arjona. Yo poca, te lo voy adelantando, pero juraría que en común con la tapicería tienes solo las últimas 5 letras, un recurso que a él le gusta, usar. Oh, vaya qué casualidad, te viene ideal para una rima de mierda. Claro. Y ojo a la estrofa que viene. Vamos a escucharlo porque es la razón por la que he traído esta canción al programa. Vamos a ello. Por eso es que me gustas tal y como eres. Incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Por eso me gustas tal y como eres. Incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura.
Por Vamos favor, partes. qué asco, tío. Es que él intenta ser muy positivo, ¡Qué pero asco! igual pasa por alto algunas cosas. Me gustas tal y como eres, pese a tener la osadía de no estar tan delgada como a mí me habría gustado. A ver, no sé, Arjona, pero igual no te está gustando tal y como es esta chica anónima en cueros. Si tienes que decirle que tiene libras de más. Un par de libras de más. Madre mía. Y un lo par del de jefe. hostias tienes tú, Arjona. A ver, lo del jefe es otra movida. Lo del jefe, a ver, adentrándose en una normalización preocupante del acoso laboral, el cantautor propone la idea de que el jefe de la susodicha ascienda a sus caderas como jefas de personal. Arjona sugiere Sí. que la cintura de su admirada de pechos aventureros debería tener un puesto de mayor responsabilidad en su empresa. Así es. El resto no tanto. No, el resto no, porque Su tiene cara, libras de más. Claro. Las libras de más, descenso. O sea, vamos a ver, que no las despida. Sí, su carácter y su inteligencia pueden seguir preparando cafés Claro. perfectamente. Pero su cintura, vamos. Jefa. Stage manager. Y aunque menos espectacular ya podemos rebajar un poco el warning, el estribillo siempre es relevante. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera, de una mejor manera. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. A ver, Hombre, claro. claro. Que tampoco sé, Arjona, qué piensa Arjona lo que es la piel. Pero si le quitas la piel a alguien, su figura queda algo alterada. Claro. No quieres saber qué figura hay detrás, no qué hay debajo de la Claro, piel. claro. Créeme. Desnuda, no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como taparle la hermosura. Es que es tan cutre que no lo voy a... Es tan cursi que ni le voy a mencionar. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca. Y si te hubiera querido con ropa hubieses nacido. Pues sí, Arjona, di que sí. Pues la naturaleza es experta en crear seres perfectos para que tú te los folles. Te invito a que la próxima te la metas en un panal de avispas, que si la naturaleza lo ha creado, es que más bello no puede ser. Es que no puede ser mejor. Y bueno, y la canción continúa, pero ya son... Lugares comunes. Sí, lugares comunes y rollo desnudez de tu alma y Ya, cosas, ya. habla y eso es menos interesante y tal. Y nada, conclusión, Arjona y Melendi. Arjona y Melendi, los dos están para hacerse un campamento intensivo con algún colectivo feminista que les haga darse cuenta de que todo lo que han hecho en esta vida está mal. Todo está Yo mal. tengo un amigo que es una de las personas más divertidas que conozco, siempre te hablo de él, que es Alex, el cantante de Rajoy División, que era mi vecino. Y recuerdo que hace unos años, hace 4 o 5 años, no me acuerdo, el 8 de marzo puso el siguiente estado de Facebook. Quiero pedir perdón a todas las mujeres por todo lo que he dicho, hecho y cantado. Joder, Y me así. pareció un ejercicio maravilloso de sinceridad, porque se dio cuenta de, a ver, ¿para qué voy a ir? Si está mal todo. Ya. Mira, pues pido perdón por todo. Claro. No, pues por favor, imitadle, hacerle caso, porque creo que es eso. Y Estaría sí, bien. Yo creo que acabará ocurriendo. habría que Tenemos poner muchas cartelitos cosas que... de estos en los discos de Melendi y de Arjona. Los cartelitos, sí. Habría que Un censurarles. parental advisory. Un parental advisory, no, pero por favor, o sea, un trigger warning. O Un trigger warning, sí. o rayar los discos directamente antes de meterlos en la caja. Porque madre mía. Pues ya estaría con Arjona. Pues ya estaría. Qué con bajona. Arjona. Ya hemos acabado este programa 226, creo, el penúltimo de la El temporada. penúltimo de la temporada. Y bueno, pues la semana que viene haremos algo guay. Aún no lo hemos pensado, pero algo guay haremos, ¿no? Algo haremos, ya lo pensaremos. Qué guay. Luego Y tenemos nada. todo un verano por delante que ya veremos. Ya veremos, tendremos que idear alguna cosa. Yo ya adelanto que yo quiero sacar dinero Hombre, de todo eso mal. siempre lo hemos querido. Así que algo vamos a pensar. Bueno, cuando podamos volver a ir por ahí a otras comunidades autónomas, haremos nuestro show en directo, ¿no? Haremos nuestro show en directo, exacto.
Pero sí, algo haremos que hará que seamos mejores personas y facilitará para que vosotros seáis mejores personas también con nosotros. Y podáis darnos por fin vuestro dinero, que es una cosa que sabemos que os preocupa. Pues nada, vamos a despedirnos con una canción que no es para nada actual, de hecho, si no me equivoco, es del año 92. Bueno. Y es una... no, 94. Es una versión del clásico ¿Por qué te vas? De Janet, pero tocado por una banda valenciana que se llamaban Los Garcios, que cantaba Cristina Perales, que luego fue una reconocida actriz. Qué bien. Y es una de las mujeres a las que yo he tenido la suerte de entrevistar en mis otras aventuras radiofónicas, mucho más serias. Y es un grupo que me tiene fascinada. Me encanta su primer disco, que lo que se llama, si no me equivoco, Buscamos Diversión. Y bueno, podéis encontrar en YouTube algunas cosas. Hay otro grupo que se llama Los Garfios, que son todos señores que esos no nos interesan. Pero si ponéis Los Garfios Valencia, vais a poder encontrar cosas. Y hits como Quiero vivir en el 66 o Poder bailar. Estas canciones están en YouTube. O sea que investigad este grupo porque mola muchísimo. Cristina es la rockstar femenina que a mí me hubiera gustado conocer cuando empecé y que no sé por qué no la conocí, porque era de mi propia ciudad, pero la historia se empeñó en ocultarla y yo ahora pues la quiero sacar del olvido, aunque no le hace falta porque ya es toda una estrella, pero yo quiero que se conozca más esta faceta. Así que allá va esta versión del ¿Por qué te vas? Perfecto, pues nada, pues la semana que viene más y peor. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas?